Y a través del programa de vínculos familiares de la Cruz Roja, Yenire Guillén, una migrante venezolana, está a la espera de repatriar el cuerpo de su hija menor de edad que perdió la vida en su tránsito por la selva del Darién en su deseo de llegar a los Estados Unidos. 1 año y 3 meses después, Yenire Guillén espera darle el último adiós a su hija de 17 años de edad, Anderjenny Romero, quien perdió la vida el lunes 8 de agosto de 2022 en la selva del Darién en su intento por llegar a suelo estadounidense. El proyecto de vida de mi hija era irse a trabajar allá con ese familiar que estaban esperando, o conocido de su papá que estaban esperando allá. Me había dicho que quería que cuando ella arreglara sus papeles y cuando se estabilizara, yo arreglara mis documentos y me fuera con su niña a Estados Unidos. Esta familia es migrante venezolana y llevan 5 años viviendo en Colombia. Anderjenny partió a la ciudad de Medellín a trabajar con su hermano y su pareja sentimental. Días después, y en busca de mejorar su calidad de vida, emprende camino a Estados Unidos. Según recuerda Yenire, el sábado 6 de agosto ingresan a la selva del Darién. Pierde comunicación con su hija y al pasar 2 días se entera de la muerte. El muchacho me dice que llegan a la comarca Cunayala, que ya es de la parte de Panamá. Estando allí, entra con otro muchacho venezolano, quien también fallece, y un colombiano. La sacan en ese mismo día, la logran rescatar y la entierran al día siguiente allí en la selva. Cerca de 4 meses duró enterrada Anderjenny en este punto de la selva. La familia espera repatriar el cuerpo a través del programa de protección de vínculos familiares que maneja la Cruz Roja a nivel global para prevenir la separación familiar y la búsqueda de personas. Pues tenían este caso que se había logrado recuperar este cuerpo y que necesitaban que le brindáramos el apoyo y el acompañamiento a la señora Yenire. Entonces es así como la contactamos a través de nuestro voluntariado de la seccional Cundinamarca y Bogotá para que le pudieran brindar todo el soporte emocional en primer lugar. El 13 de diciembre los restos de Anderjenny fueron exhumados. Ahí inició el proceso para reconocer y repatriar su cuerpo. Estoy en el proceso de que ellos puedan buscar sus restos, de que la fiscal autorice que sí los puedan sacar, iniciar el proceso de cremación y que puedan enviar que puedan comprar el pasaje y me puedan enviar los restos cremados aquí a Bogotá. Desde la Cruz Roja colombiana exponen el trabajo realizado en este caso. Para poder hacer seguimiento a todo el proceso de repatriación del cuerpo de la hija de la señora Yenire y mientras tanto brindarle todo el apoyo, el soporte emocional y en algunos casos también la seccional nos ha apoyado con unos recursos económicos. A su vez, indican el proceso a seguir en caso de personas que cuenten con familiares desaparecidos, ya sea producto del fenómeno migratorio, desastres naturales o en el marco del conflicto. En el momento en el que tengan la más mínima sospecha de que su familiar está desaparecido, deben hacer una denuncia ante la Fiscalía o, si es posible, activar un mecanismo que tenemos en Colombia que se llama el mecanismo de búsqueda urgente. La Defensoría del Pueblo advierte de un incremento del 445% de la salida de niños por la región del Darién.